Bueno, vamos a comenzar la clase. Como ya vimos, ya sabemos cómo ingresa el sodio a la célula. Tiene sus propios canales proteicos, los cuales se caracterizan por tener cargas eléctricas negativas, los cuales atraen al sodio. Pero para que el sodio pueda ingresar, tiene que haber un estímulo, el cual despolarice a la célula. Por ejemplo, la fibra muscular esquelética, el que va a despolarizar a esta célula va a ser la acetilcolina. Entonces, cuando la acetilcolina despolariza a la fibra muscular esquelética, el sodio comienza a ingresar dentro de la célula. ¿Ya? Entonces, cuando el sodio ingresa dentro de la célula, entonces las cargas eléctricas que son negativas dentro de la célula se hacen positivas. Entonces, una vez que se hacen positivas, eso es despolarización. Como el sodio ha ingresado, se abren las compuertas. Eso, hay, como sabemos, canales específicos para el potasio, donde las compuertas se encuentran hacia adentro. Entonces, cuando las cargas eléctricas son positivas dentro de la célula, se abren estas compuertas para que salga el potasio. Entonces, cuando pasa esto, se está produciendo la repolarización. Entonces, como bien dijimos, este potencial membrana es reposo. La célula está en reposo cuando por fuera de la membrana celular las cargas eléctricas son positivas. Y estas cargas eléctricas positivas, ¿por quiénes están dadas? Por los cationes, sodio, calcio, que se encuentran en mayor porcentaje a nivel extracelular. Y a nivel intracelular, ¿cuáles son los aniones que dan esas cargas eléctricas negativas? Sulfatos, aminoácidos, fosfatos, sulfatos y fosfatos. En algunos libros de estos aminoácidos están con el nombre de proteinados. Ya es lo mismo. ¿Ya? Entonces, este potencial membranas celulares, como dijimos, es el reposo, y tenemos, cuando entra en actividad, potencial membrana de actividad, donde tenemos la despolarización, que es cuando el sodio ingresa dentro de la célula, y luego tenemos la repolarización, que es cuando el sodio potasio comienza a salir del intracelular al extracelular. ¿Por qué tenemos que tener bien claro esto? Porque ahora vamos a ver potenciales de acción. Entonces, ya hemos definido aquí, por ejemplo, el potencial membrana en reposo por difusión calculado para el potasio es de menos 94 milivoltios. ¿Qué quería decir esto, Javier? Cuando llega a menos 94 milivoltios. ¿Qué pasaba aquí? ¿Y qué pasa aquí? ¿Cómo es la célula? ¿Las cargas eléctricas son negativas o positivas? Como ven el dibujo aquí, ejemplo, estos estudios se han hecho en las fibras nerviosas. Las cargas eléctricas son negativas dentro de la célula y el potasio está saliendo fuera. ¿Ya? Entonces, cuando llega a menos 94 milivoltios, se cierran estas compuertas para que ya no salga más potasio. En cambio, para el sodio, como vemos aquí, el sodio es más extracelular. Entonces, se abren las compuertas para que ingrese el sodio. Como vemos aquí, se hace positivo dentro de la célula, pero estas compuertas se cierran cuando llegan a más 61 milivoltios. Entonces, cuando llega a más 61, ya no ingresa más
sodio dentro de la célula. Entonces, los que han investigado todo esto lo han hecho mediante la ecuación de Nernst-Gas. Entonces, como dijimos en la anterior clase, mediante esta ecuación logarítmica que mide la fuerza electromotriz, la cual se mide en voltios, pero en este caso estamos hablando de células, por lo tanto vamos a ver en milivoltios. Entonces teníamos la forma menos 61, que es una constante, por el logaritmo por la concentración intracelular sobre la concentración extracelular, ya sea para el potasio o ya sea para el sodio. Entonces, mediante esta fórmula, si alguien la ha podido hacer, ¿va? Tenemos el resultado de menos 94 milivoltios para el potasio. Entonces, cuando llega a este menos 94, la membrana impide la difusión neta del ion a cualquier dirección a través de la membrana, o sea que no entra y sale potasio. Diferente, igualmente para el sodio, pero en este caso el sodio es positivo, más 61 milivoltios. Entonces, igualmente, se cierran las compuertas, no entra y sale sodio. Igualmente vimos la ecuación de Ullmann-Katz. ¿Cuál es la diferencia con la anterior ecuación? Que en la anterior ecuación solo veíamos iones monovalentes, ya sea el sodio y el potasio. Pero aquí, el potencial de membrana calculado, ¿ya?, en el interior de la membrana, cuando participan dos iones positivos, en este caso el sodio y el potasio, y un ion negativo, el cloro, el cual es negativo. Entonces, igualmente, la fuerza electromotriz en milivoltios, menos 61 por el logaritmo de concentración y permeabilidad de sodio intracelular, concentración y permeabilidad de potasio intracelular, concentración y permeabilidad de cloro extracelular, y sobre la concentración y permeabilidad de sodio extracelular, concentración y permeabilidad de potasio extracelular, más la concentración de potasio, perdón, la concentración y permeabilidad de cloro intracelular sería este caso, ¿ya? O extracelular, perdón, extracelular, ¿ya? Entonces, haciendo toda esta fórmula, mi resultado va a ser de menos 86 milivoltios. ¿Por qué es importante saber esto? Porque mediante este cálculo yo voy a poder comprobar cuál es mi potencial de membrana en reposo, tanto para las fibras musculares estriadas esqueléticas como para las fibras nerviosas. Entonces, aparte de saber todo esto, tenemos que entender esta parte. Como ustedes saben, el sodio ingresa por diferencia de concentración y el potasio sale. Entonces, este sodio tiene que volver a salir. ¿Cómo lo hace? Mediante la bomba de sodio y potasio. Magnus, ¿me podría explicar cómo funciona la bomba de sodio y potasio? En este caso, el sodio estaría en el líquido intracelular porque ingresado. Ya. Entonces, si está en el líquido intracelular, se usa el ATP para que las compuertas salga el sodio y luego ingrese el potasio. ¿Cuánto sodio sale? Con el 3. Sodio. 3 sodios. Sodio. Sí, 3 sodios, sí, ya 3 potasios. ¿Ya? Y el ATP se transforma. A ver, genera energía para que esta subunidad alfa se pueda sacar 3 moléculas de sodio e ingresen 2 potasios. Pero una vez que pasa todo esto, ha ingresado nuevamente el potasio dentro de la célula, este potasio tiene que volver a salir. Entonces,
para que pueda salir existen los canales de fuga del potasio. Estos canales de fuga son permeables tanto para el potasio como para el sodio, pero son 100 veces más permeables para el potasio. Entonces, este sodio, este potasio que ha ingresado nuevamente, vuelve a salir por estos canales de fuga. Comienza a salir. Entonces, al salir este potasio nuevamente, genera una electronegatividad de la célula, que es de menos 4 milivoltios. Entonces, si yo he calculado mi potencial de membrana de reposo menos 86 y le sumo esos menos 4 milivoltios que han generado los canales de fuga de potasio, ¿cuánto sería mi potencial de membrana de reposo? ¿Cuánto? Menos 90 milivoltios. Ese es mi potencial de membrana en reposo. Entonces, yo sé que el potencial de membrana de reposo es de menos 90 para las fibras nerviosas y para las fibras musculares estriadas esqueléticas. ¿Ya? Entonces, estos menos 86 lo he calculado por la fórmula de Goodman-Katz, calculando por el sodio, el potasio y el cloro, que me da menos 86 milivoltios. Y aparte la bomba electrógena, o sea, cuando hablo de bomba electrógena, estoy hablando de la bomba de sodio y potasio. Entonces, ¿qué hace esta bomba? Mete 2 potasios, saca 2 sodios, y este potasio que ha ingresado nuevamente vuelve a salir por los canales de fuga. Y al salir, genera una electronegatividad, o sea, la célula se hace más negativa. ¿Cuánto gana ahí? Menos 4 milivoltios. Entonces, si yo lo sumo con este 86, me va a dar los menos 90 milivoltios. Así más sencillo para que entiendan. En el libro está más desarrollado. ¿Qué parte? Todo. No, todo está partido. Ya. Entonces, ¿cómo obtengo? ¿Cómo? ¿Qué parte del fondo? Eso del filtro de... Entonces, ¿qué tengo que saber de los canales de fuga? Este potasio que ha ingresado por la bomba de sodio y potasio, o sea, sodio ha salido al extracelular, potasio ha ingresado al intracelular nuevamente. Pero este potasio tiene que volver a salir. ¿Por dónde sale? Por los canales de fuga. Los canales de fuga son permeables para sodio y el potasio, pero es 100 veces más permeables para el potasio. Entonces, ¿qué va a salir? Potasio. Entonces, cuando este potasio sale por los canales de fuga, me va a generar menos 4 milivoltios más de electronegatividad. ¿Ya? Y, o sea, gana menos 4 milivoltios más. Entonces, si yo lo subo a menos 86, me va a dar el potencial de membrana de reposo de menos 90. ¿Ya? Entonces, yo voy a decir que el potencial de membrana de reposo de las células nerviosas es de menos 90 milivoltios. ¿Ya? Entonces, primero he calculado el potencial de difusión para el sodio, cloro, sodio, potasio y cloro. ¿Cuánto es el resultado? Menos 86 milivoltios. Luego, por la bomba electrógena, que sabemos que es la bomba de sodio y potasio, ha salido 3 sodios, ha ingresado 2 potasios por la generación de energía gracias al ATP, y este potasio tiene que volver a salir por los canales de fuga. ¿Y cuánto de electronegatividad crea? Menos 4 milivoltios. Entonces, me va a dar más menos 86, menos 90 milivoltios. Ese es el potencial de membrana en reposo. ¿Alguna duda más? Ahora, Rivas, si yo estoy diciendo
que la célula nerviosa tiene un potencial de membrana de reposo de menos 90, está en reposo. ¿Cómo están las cargas eléctricas por fuera de la membrana y por dentro de la membrana? Por esto positivo y por dentro negativo. Positivas y por dentro Negativos. negativas. Exacto. Eso es. Pero ¿cuánto está? Si vos mides, menos 90 milivoltios. Entonces, existe una regulación de los iones. Entonces, por eso yo les he puesto esas tablas. Como saben, a nivel extracelular, ¿ya? El sodio y el calcio son más abundantes. Estos cationes son los encargados de dar esas cargas positivas al espacio extracelular, es positivo. Y a nivel del espacio intracelular, ¿quiénes son los que dan esta electronegatividad? Como dijimos, los aniones, sulfatos, fosfatos y los aminoácidos, los proteinatos, si quieren ustedes. ¿Ya? Entonces, sabemos que nuestra célula está en reposo. ¿Ya? Entonces, me puedo preguntar aquí, ¿el cloro es extracelular o intracelular? ¿Dónde hay mayor porcentaje de sodio? ¿En el extracelular o intracelular? ¿En dónde? Extracelular. El cloro tiene 103 milivoltios y es negativo. ¿Y por qué no está dentro de la célula? ¿Está bien? ¿Lo que digo? Está 103 milivoltios y dentro 4. Pero si es negativo, ¿por qué no está dentro de la célula? Porque tiene que mantener. ¿Perdón? Ya, ¿qué pasaría? ¿Por qué no ingresa? Tal vez. ¿Por qué? Porque sí, porque los aniones lo repelen. Cargas negativas con negativas se repelen. Entonces no deja que el sodio, que el cloro ingrese. Por eso es extracelular. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver lo que son los potenciales de acción. Si ustedes me han comprendido todo lo que he explicado antes, me van a entender en esta parte. Es un poquito complejo. Pero si lo resumimos, yo creo que van a entender. Entonces, vamos a hablar de los canales rápidos de sodio y calcio. En este ejemplo voy a poner a la fibra muscular estriada esquelética. Como ustedes saben, el calcio es extracelular. Entonces, para que se produzca la despolarización de la fibra muscular estriada esquelética, primeramente tiene que haber un estímulo que es dado por la acetilcolina. Entonces, cuando se produce este estímulo, la acetilcolina hace que se abran los canales de sodio y comience a ingresar el sodio dentro de la célula. ¿Y qué pasa cuando ingresa el sodio dentro de la célula? ¿Qué se produce? Todavía. No se produce contracción. ¿Qué pasa? ¿Qué se produce? La despolarización. Entonces, una vez que ha ingresado este sodio dentro de la célula, no lo hace tan rápidamente. ¿Por qué? Porque en estos canales proteicos existen sitios donde está situado el calcio. Entonces, el calcio tiene cargas eléctricas positivas. Entonces, si hay cargas eléctricas positivas, ¿qué pasa con el sodio? Si hay carga positiva y carga positiva, no deje que ingrese tan rápidamente el sodio. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaría si por algún motivo el calcio comienza a disminuir en la sangre? Entonces, ¿qué pasa? Se produce una hipocalcemia. Entonces no va a haber calcio que repela al sodio. Y el sodio va a comenzar a ingresar rápidamente dentro de la célula. Entonces,
se va a producir una despolarización marcada, prolongada, que me va a dar lugar a la tetania. ¿Qué es la tetania? Es una contracción muscular prolongada. Entonces, como dije, la acetilcolina que tengo aquí actúa, tiene sus receptores y habla para que para que ingrese el sodio. Pero este calcio, al tener la misma carga positiva, no deje que entre el calcio tan rápidamente. ¿Ya? Y luego que se ha producido la despolarización, entonces posteriormente se va a producir la repolarización. Es por eso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos transfusiones sanguíneas, los paquetes globulares o la sangre entera, para que no se coagule, se usa citrato de sodio. ¿Qué hace el citrato de sodio? No deja que la sangre se coagule. ¿Por qué? Porque inhibe al calcio. Entonces, yo si coloco varios paquetes a una persona que está sangrando, tengo la posibilidad de provocarle una hipocalcemia a esa persona. Y si provoca una hipocalcemia, ¿qué va a pasar con esta persona? ¿Qué pasaría? Se produciría una tetania. ¿Qué sería? Una fibrilación prolongada de los músculos. ¿Por qué? Porque esta persona tiene hipocalcemia. ¿Ya? Entonces, nos estaríamos dando cuenta por esta tetania que esta persona que está recibiendo transfusiones se está produciendo esta tetania. Ahora, ¿qué pasaría si yo estoy colocando sangre a una persona? Esa sangre que tiene citrato de sodio para que no se coagule, y en el mismo suero le estoy colocando Ringer normal. Y este Ringer se caracteriza por tener sodio, potasio y calcio. ¿Qué pasaría con la sangre? Yo siempre le pregunto eso a los doctores que se están formando en el hospital y no pueden responder, pero ustedes sí pueden responder. ¿Qué pasaría? Se coagula la sangre. Nunca puedes poner Ringer normal con sangre en la misma vía. ¿Por qué? Porque la sangre se va a llegar a coagular y no te va a servir. Pero eso, todos los ratos, no todos, pero no se fijan o no toman atención. Porque si Ringer normal tiene calcio. Entonces nunca puedes colocar con sangre. ¿Por qué? Porque el calcio es un factor de coagulación, que es el factor 10 de coagulación tanto de la vía intrínseca como de la vía extrínseca. Entonces, ¿qué va a producir? Que la sangre se coagule. Ellos saben, sí, que no tienen que colocar Ringer, pero no saben por qué. No me pueden responder por qué. Ahorita yo les estoy explicando qué es lo que está pasando. Bueno, entonces ya sabemos por qué se produce una tetania. Entonces, estos canales rápidos de sodio y calcio se activan cuando se produce la despolarización. ¿Qué quiere decir? Que el sodio va a ingresar rápidamente a la célula, pero no lo hace tan rápido gracias al calcio. Igualmente existen los canales lentos de sodio y calcio. Entonces, estos canales lentos de sodio y calcio también ingresa el sodio produciendo despolarización, pero no lo hace tan rápidamente como los anteriores. Estos se caracterizan por estar en las células excitables que tienen ritmicidad. ¿Qué células son rítmicas? ¿Qué células serían rítmicas? Han llevado histología el año pasado. Que tienen ritmicidad. ¿Perdón? No puedo, elástico.
¿Qué células serían rítmicas? Que marcan una ritmicidad en nuestro organismo. Son autónomas. ¿Cuáles serían? ¿Perdón? Cardíacas. ¿Cuáles? ¿Ah? Purkinje. Yo te diría las células de nódulo sinusal. ¿Por qué? Porque me dan una frecuencia cardíaca entre 60 a 100. ¿Y quién da esa ritmicidad? Los canales lentos de sodio y calcio. ¿Dónde más voy a encontrar estas células? Estos canales. En las células del intestino. ¿Por qué? Porque producen el peristaltismo. Igualmente hay ritmicidad. ¿Dónde más lo voy a encontrar? En el bulbo raquídeo. ¿Dónde? ¿En qué parte? En el centro de la respiración. ¿La respiración es rítmica? ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? ¿Cuál es que sí es rítmica? De 2 a 20. ¿Cómo te llamas? ¿Perdón? Andrea. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? Uría, ¿cuánto es la frecuencia respiratoria normal? ¿Perdón? ¿Cuánto es normal? Como dice su compañera aquí adelante, ¿cómo se llama? Paola. Paola. Como dice Paola, la frecuencia respiratoria normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Y esta está dado por las células inspiratorias y expiratorias que se encuentran en el bulbo. Entonces, gracias a quién? A los canales lentos de sodio y calcio. Entonces, son células rítmicas. Entonces, vamos a ver lo que es el potencial de acción. ¿Ya? Entonces, primeramente tenemos que hablar de una célula en reposo. ¿Qué características tiene esta célula en reposo? Rivas. Ya dijimos. Esta célula en reposo tiene un potencial de membrana en reposo. Si es célula nerviosa, de menos 90. ¿Cómo va a estar fuera? Positivo. Por fuera la membrana es positivo. ¿Por quién está dado? Por el sodio, por el calcio. Y por dentro es negativo. Es una célula en reposo. Ahora, el interior de la célula, como vemos aquí, es negativo. Una célula de reposo. ¿Por qué está dado esta electronegatividad? Primeramente dijimos por los aniones impermeables, que todos ya saben cuáles son. Por la bomba electrógena. ¿A qué me refiero con bomba electrógena? La bomba de sodio y potasio. Porque saca el sodio y ingresa el potasio. Y por último, por los conductos de fuga de potasio. ¿Por qué? Porque ese potasio que ha ingresado por la bomba de sodio y potasio vuelve a salir. ¿Y cuánto de electronegatividad me genera? Menos 4 milivolts. Entonces, gracias a todo esto, la célula es negativa. Ahora, cuando llega un estímulo y produce la despolarización de la célula, entonces comienza a ingresar el sodio dentro de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar? Como vemos aquí, cargas eléctricas positivas por el sodio ingresan dentro de la célula y comienza la despolarización y hay un intercambio. Por fuera se hace negativo y por dentro se hace positivo, hasta que totalmente la célula se hace positiva por dentro y negativa por fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que ha ingresado todo el sodio y se ha producido la despolarización. Ahora, un dato muy importante
que no tengo la diapositiva porque no he podido encontrar, que dice su libro, es que la despolarización comienza en A y termina en B. Y esa es una forma ordenada. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo se produce la repolarización? Entonces, vamos a decir que el potasio comienza a salir fuera de la célula. Entonces, cuando el potasio comienza a salir, se produce la repolarización. Siempre que hablo de repolarización, el potasio que es intracelular sale fuera de la célula. Entonces, las cargas eléctricas, como vemos aquí, comienzan nuevamente a ser positivas por fuera y negativas por dentro, hasta que se produce una repolarización completa porque ha salido el potasio. ¿Ya? Entonces, como dijimos, está la célula totalmente repolarizada y nuevamente llega a estar en reposo. Y la repolarización igualmente se inicia en A, donde inicia la despolarización y termina en B. ¿Ya? Claro. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O no se entiende? Fácil esto. Entonces, resumiendo esta parte, si hablo de despolarización, ¿qué pasa? Ingresa y sale sodio. Ingresa sodio. Todas las cargas eléctricas se hacen positivas dentro de la célula. Y cuando se inicia la repolarización, sale el potasio. Entonces, resumiendo, y la despolarización va de A a B. Igualmente la repolarización se va a iniciar en A y va a terminar en B. Ahora vamos a ver esto, que es el potencial de acción de la fibra muscular estriada, esquelética. Pero es esta. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que entender aquí? Vamos a hablar de lo mismo. Potencial eléctrico de membrana en reposo, menos 90 milivoltios. Entonces aquí la célula está en reposo. Fuera de la membrana celular, no sé si la corta, por favor. Fuera de la membrana es positivo. Dentro de la membrana celular es negativo. Entonces llega un estímulo, genera un potencial de acción y se va a producir la despolarización. Y como vemos, la despolarización es ascendente. La célula se va haciendo más positiva. Entonces, y si se hace más positiva, ¿qué quiere decir? ¿Cómo? Ingresa sodio dentro de la célula, por eso se hace más positiva. Entonces, llega hasta un potencial máximo que va a ser más o menos más 35 a más 40 milivoltios. Llega hasta esto y se cierran los canales de sodio. Y otra vez la célula se comienza a hacer negativa y se inicia la repolarización. ¿Y qué quiere decir la repolarización? ¿Qué? Que el potasio va a comenzar a salir de la célula hasta llegar a menos 90 nuevamente y la célula está en reposo otra vez. Es por eso que la despolarización está marcando la contracción muscular y la repolarización, ¿cómo podríamos decir? ¿Qué es lo contrario de contracción? Relajación. Se está produciendo aquí la relajación. Ahora, ¿se ha entendido esa parte? Ahora, ¿qué pasa aquí? No es tan sencillo.
Como sabemos, cuando se inicia la despolarización es en menos 90 milivoltios. O sea, comienza a ingresar el sodio, ¿verdad? Pero no lo hace tan rápido. ¿Por qué? Porque el calcio lo repele. Pero hay un potencial de umbral. Ese potencial de umbral es de más o menos menos 65 milivoltios, más o menos por aquí. Ya, ponele que esté por aquí, menos 65 milivoltios. Cuando pasa ese potencial de umbral de menos 65 milivoltios, el sodio comienza a ingresar más rápidamente. Entonces ingresa rápidamente hasta más 40 milivoltios. ¿Ya? Entonces, para que el sodio ingrese más rápidamente, tiene que pasar el potencial de umbral de menos 65 milivoltios. ¿Qué más me estoy olvidando aquí? No, creo que no. Por ejemplo, he puesto aquí esta imagen, ¿ya? Para que ustedes vean. Por ejemplo, este potencial de acción es de la fibra muscular estriada cardíaca. Es diferente a esta. El año pasado he hecho exámenes y me confundido esta como cardíaca y esta como esquelética. Por eso he puesto esta imagen. Esta es de la fibra muscular cardíaca. En cambio, esta es de la fibra muscular esquelética. ¿Ya? Para que no confundan. Entonces, esta sería el potencial de acción. Entonces, tenemos un potencial de membrana de reposo de menos 90. ¿Cuánto es el potencial de umbral? Menos 65. ¿Y el potencial máximo? De más 35. Más 35 o más 40 milivoltios. En Gaito creo que está más 40 milivoltios. ¿Ya? Igualmente tengo el potencial de espiga. Entonces, este potencial de espiga se da en células, sobre todo nerviosas. Entonces, este potencial de espiga se caracteriza porque es muy rápido, dura más o menos 0.04 milivoltios. Entonces, como vemos aquí, más o menos va de menos 70 y llega a un potencial máximo de más 35 más 40 milivoltios. ¿Por qué se caracteriza este? Igualmente por el ingreso del sodio. Y ahora, como vemos aquí, tengo el potencial de acción de meseta. Este potencial de acción de meseta es característica de la célula muscular cardíaca. Entonces, como ven, este potencial de acción es diferente a la de la célula muscular esquelética. Entonces, como sabemos, tiene un potencial de reposo de menos 90. Entonces, comienza a ingresar el sodio, lo hace de manera lenta, llega a un potencial luego se produce un potencial de espiga que va de 0 hasta más 40, luego se produce una meseta y luego se produce la repolarización. Entonces, en toda esta línea ascendente que vemos aquí, se caracteriza por la entrada del sodio. Entonces, esta línea ascendente, que es más positiva, se caracteriza por el ingreso del sodio dentro de la célula. Luego aquí, esta meseta se caracteriza porque se activan los canales lentos de sodio y calcio. ¿Y por qué hay una meseta aquí? Porque la contracción del músculo cardíaco es más duradera que la contracción del músculo esquelético. Esa es la explicación. Entonces, se produce esta meseta
y luego se produce la repolarización. Bueno, aquí está explicado, miren. Entonces ingresa el sodio. Entonces en toda esta línea ascendente es la despolarización. Luego se produce la meseta, que está dada por los canales lentos de sodio y calcio. Luego se cierran estos canales y se produce la repolarización, que se caracteriza por la salida de potasio hasta llegar a menos 90 milivoltios. ¿Ya? Entonces, yo puedo resumir de esta manera: potencial emisete del músculo cardíaco en 4 fases. La fase 0, que es la despolarización, va de menos 90 a 0. La fase 1, que es la espiga, va de 0 a más 60 milivoltios. ¿Qué quiere decir esto? Que la fibra muscular cardíaca se hace más positiva todavía que la fibra esquelética. ¿Por qué? Porque la fibra esquelética llegaba a más 40. Y esta llega a más 60 milivoltios. Luego tengo una fase 2, que es la meseta, que está dada por los canales lentos de sodio y calcio. Es más o menos una línea horizontalizada que me explica que la contracción muscular cardíaca es más duradera. Luego tengo la fase 3, que es la repolarización. ¿Qué característica tiene? ¿Qué? Pero sale el potasio. Entonces la repolarización sale el potasio. Y luego tengo una fase 4, donde actúa la bomba de sodio y potasio. ¿Ya? Entonces en esta, la bomba de sodio y potasio actuaría desde aquí. Se está saliendo el potasio y igualmente se está activando la bomba de sodio y potasio, porque todo el potasio que entra sale del interior de la célula, sale el sodio. Entonces esta fase 4 actúa la bomba de sodio y potasio, pero este potasio que ha vuelto a ingresar tiene que volver a salir. ¿Por dónde sale? Por los canales de fuga. Y cuando sale por los canales de fuga, ¿qué me genera? Menos 4 milivoltios para llegar a menos 90, que es la fase de potencial membrana en reposo. ¿Hay alguna duda aquí? Está fácil, ¿no? No, más o menos, confuso es. A mí me ha costado entender. Entonces, repasando, potencial membrana de reposo menos 90, se inicia, llega el estímulo, produce la despolarización, como sabemos. Esta despolarización, ¿dónde se ha medido? En las fibras musculares de los ventrículos. Porque la contracción ventricular que me produce expulsión de la sangre de los ventrículos, si es ventrículo izquierdo a la aorta, si es ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Entonces, cuando se produce la contracción del ventrículo izquierdo, está marcando esto, la despolarización. Entonces, ¿qué canal están actuando aquí? ¿Qué? No. Despolarización te hablamos. Aquí esta línea ascendente está siendo más positivo hasta llegar a más 60. No, bomba sodio y potasio se produce la repolarización. ¿Perdón? No, canal de fuga actúan al último. En la despolarización, ¿qué canales actúan? ¿Cuáles? No. Rivas, a ver, Rivas ha entendido. ¿Qué canales actúan? Canales rápidos. Los canales rápidos. En toda la despolarización están actuando los canales rápidos de sodio y calcio. Y de 0 a más 60 es la fase de espiga. Luego
se produce la meseta. ¿Ya? ¿Qué canales actúan aquí? ¿Perdón? ¿De qué? Sodio y calcio. Luego se produce la repolarización. Comienza a producirse la repolarización. ¿Qué característica? ¿Qué pasa en la repolarización? Sale el potasio. Y luego se da, actúan los canales de ahora sodio y potasio, que va desde la fase 0, desde aquí, a menos 90. Entonces, aquí va a salir el sodio del intracelular, del extracelular, e ingresa potasio. ¿Ah? Y el potasio que ha entrado vuelve a salir por los canales de flujo. Entonces, todo esto es el potencial de acción de la fibra muscular cardíaca. ¿Alguna duda? Yo les digo, apréndanse esto. Listo. Yo les he resumido así, porque acordarse todo es complicado. Si ustedes aprenden esto, van a poder explicar en fisiopatología cardíaca por qué se puede producir la parada cardíaca cuando hay aumento de potasio, o sea, cuando hay hipercalcemia, cuando se producen arritmias, cuando hay hipocalcemia, ¿qué pasa con las fibras musculares cardíacas cuando el potasio sube o el potasio baja? Todo eso lo van a poder explicar si pueden aprender esto. Esto más. Aquí vamos a quedar. Si no, así terminamos. Entonces aquí vamos a ver lo que es ritmicidad en tejidos excitables. Entonces, si yo estoy hablando del corazón, ¿cuál será las células que tienen ritmicidad? Células cardíacas. ¿Perdón? Células cardíacas. Sí, específicamente, ¿qué células cardíacas? Como dice su compañera, las células del nódulo sinusal. Pero, como saben, a ver, ¿quién me puede explicar cómo está formado el tejido? ¿Cómo sería esto? El sistema eléctrico del corazón, porque es autónomo. ¿Cómo está formado? Está el nódulo sinusal. Produce tres haces, uno va a la aurícula izquierda, otro va a la aurícula derecha. Luego se unen ¿dónde? Nódulo aurículo ventricular. De ahí se divide, no, de ahí sale el haz de His, que va por el tabique interventricular y luego se divide en la red de Purkinje. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo aquí es del nódulo sinusal. Entonces, aquí es diferente a la célula cardíaca, porque el potencial de membrana en reposo es de menos 55 milivoltios. No es menos 90, sino menos 55 milivoltios. Entonces, aquí, como vemos, ese sería su potencial de membrana en reposo. Menos 55 milivoltios. En algunos libros dice menos 55, menos 40 milivoltios. Pero el gráfico está menos 55 milivoltios. Ahora, aquí tiene que haber un potencial de